La vida continúa y parecería una historia increíble. Lo que se ha vivido parecería salido de una película o de una serie de televisión. Y a lo mejor mucho tienen que ver las series de televisión y las películas que hemos visto, ¿no? Y hay mucha influencia en la televisión. Hay mucha influencia en aquella información que dejamos que entre a nosotros. Yo creo que es muy sabido por algunos que el manejo de la información es fundamental, que el valor de la información es muy importante. Y la información muchas veces pensamos y creemos que está en un microchip, que está en un USB, que está en una tarjeta de SD, que está a lo mejor en un disco duro, que está a lo mejor en algún tipo de medio electrónico, incluso en línea. Y no, la información principal o la más importante o la que tiene más valor es la que cada quien maneja. No se dan cuenta, pero están constituidos principalmente en información. Hay información que cada uno de ustedes maneja como ideas, creencias, que generan emociones, que generan la funcionalidad de su cuerpo físico. No solo eso, impactan en su entorno modificándolo en experiencias de acuerdo a ello. No sé si ustedes recuerdan la película de, no me acuerdo si era 1000 leguas de viaje submarino o algo así. Era una película antigua donde se trataba de que había un viaje en un submarino y de repente al submarino lo atacaba un pulpo, un calamar gigante, o de repente pasaba esto, pasaba lo otro. No recuerdo bien porque la vi cuando era muy pequeño, pero lo que sí recuerdo bien era el por qué pasaba eso. O sea, iban pasando eventos que parecían increíbles y que era casi una pesadilla. Y lo que pasaba es que alguien estaba leyendo un libro, creo que era el libro de Moby Dick. Y entonces, al ir leyendo el libro, lo que salía en el libro se materializaba, se hacía realidad para las personas que vivían en el submarino y experimentaban esa situación. Entonces, cuando alguien leía ese libro o estaba leyendo ese libro, era lo que vivían, era la experiencia que tenían. Así como esa película, donde estaba ese submarino y la gente vivía de acuerdo a lo que alguien leía en un libro y se aparecía ese monstruo marino o esa condición o situación que estaban experimentando. ¿No será así esta vida? Y les puedo poner más ejemplos. Si ustedes recuerdan, hasta hace, no sé, en los 70s, 80s, más 80s yo creo, había novelas. Y las novelas eran muy dramáticas. Y la sensación del drama y del llanto y de la infidelidad y de las ideas de ricos, pobres y ese tipo de condiciones permeaban significativamente la forma en que se vivía. Yo me acuerdo que en aquel tiempo la gente era mucho más dramática. O sea, había una influencia significativa de esas novelas en la forma en que se vivía. Posterior a eso, cuando por ejemplo empezaron a hacer las series o novelas, porque son realmente novelas, no series, quitaron el nombre de novela para ponerle serie, pero es una novela de narcotraficantes y cosas de ese tipo, empezó a haber más condiciones de eso. Ahora todo se trataba de eso. Todo trataba que ver con esas condiciones de inseguridad y de historias de ese tipo. Y sí, pero ¿qué empezó primero? Esas novelas o series, aparente películas, y la gente se interesó por ellas, se focalizó, y es lo que vivió por mucho tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que manejamos. Esa información, más allá de lo que tú crees, más allá de lo que tú piensas, genera tu realidad, genera tu experiencia, lo que experimentas realmente cada día. Y lo puedes experimentar en diferentes niveles, simplemente mental, con preocupaciones o ideas de que podrían ser así las cosas. Emocionalmente, con ansiedades o miedos de lo que podría pasar. O definitivamente, físicamente, como lo que hoy enfrentamos, viviendo condiciones adversas que parecerían sacadas de un libro de ficción. ¿Qué información tienes? ¿La que te alimentan en TikTok? ¿La que te alimentan en YouTube de forma no conveniente?
la que te alimentan a lo mejor en Google, tú googleando cosas que ni sabes la fuente. ¿De qué información te fundamentas o te alimentas? Y no solamente de esa información de internet o de videos o de música o de una película o cualquier cosa de ese tipo, una serie, no. También la información que tienes en tu interior, desde tu formación, tu niñez, la escuela, tu religión. Toda la información que manejas sustenta, genera consciente e inconscientemente, vuelvo, repito y reitero, tu realidad, tu experiencia. Por eso es muy importante saber discernir, saber elegir qué información utilizamos, permitimos, qué información compartimos, tomamos, porque al final del día, en eso en lo que nos focalizamos es lo que nos convertimos, es lo que experimentamos, es lo que vivimos, cada quien. ¿Quieres despertar de esta pesadilla? Modifica la información con la que vives. Cambia la información que sustentas o tienes. Si lo que estás viviendo no te gusta, te tienes que llenar de información diferente, llena de amor, llena de plenitud. Realmente tenemos que saber manejar la información que vivimos. En la época que ahora vivimos, en la época de Acuario, en la que estamos entrando, o ya entramos más de lleno, o ya entramos, aunque volvemos no es un parteaguas como tal así duro, sino es una transición, pero ya estamos más del lado de la era de Acuario. Los fundamentos principales o las ideas principales de esta era es la información, el manejo de la información. Y el manejo de la información y aparte también el manejo de la electricidad o energías más sutiles. Donde te pregunto yo, ¿qué tan preparado estás o preparada para manejar esa información que sustenta tu vida? ¿Han escuchado que las personas no utilizan más que el 95% de su capacidad mental o cerebral? O que a lo mucho utilizan el 10% y no el 90%. Pero no es así. Se utiliza el 100% de nuestra capacidad mental y cerebral. Lo que pasa que es que no es consciente la persona de toda la información que maneja de forma mental o de forma en su cerebro, que es diferente el cerebro y la mente, pero por decirlo, explicarlo las dos cosas, donde entonces vemos que la persona tiene conciencia de la información que maneja del 2%, 3%, 5%, ya me voy a ir muy grande del 10%, que yo creo que casi nadie o nadie. Y la mayoría de la información que maneja cada quien es de forma inconsciente. No es que no tengamos o no se utilice el cerebro, que no se utilice la mente, se utiliza, pero no hay conciencia en ello. Tú no eres consciente de cómo está funcionando tu subconsciente. Es igual como no eres consciente de cómo está latiendo tu corazón o cómo tus pulmones están manejando la respiración en este momento. Al igual, es lo que pasa con toda la información que sustenta tu realidad. Hay una proyección de la conciencia en tu entorno donde para ti es una cosa que ya está ahí, una realidad que está manifiesta, pero no te preguntas quién la pone ahí, quién la puso ahí, por qué las cosas son como son. Las cosas son como son para ti porque tú así lo has querido. Y te puedes decir, no, es que yo no he querido lo que vivo, yo no quiero vivir lo que estoy viviendo. Está bien, conscientemente, con tu 2%, con tu 3%, con tu 5%, no quieres vivir lo que estás viviendo. Y es muy válido pensar y creer que no quieres vivir lo que estás viviendo. Pero el otro 90 y tantos % de toda la información que manejas sustenta y sostiene lo que estás viviendo aunque no quieras. ¿Por qué? Porque inconscientemente el conjunto de esa información sustenta lo que vives. La única forma que vivas lo que quieres es que hay una congruencia mayor entre la información consciente o inconsciente. O la otra, que seas consciente de toda la información que tienes. O que seas lo más posiblemente consciente de la mayor información que puedas.
Pero eso no es tan fácil de lograr. Eso no te enseñan a hacerlo. Entonces, sigues inconsciente de la vida. Sigues dormido, distraído, incongruente, consciente e inconscientemente de acuerdo a lo que quieres vivir y experimentar. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros entramos a compartirte las formas y las maneras de que haya esa congruencia, de que consciente e inconscientemente exista la congruencia de información para que vivas más lo que quieres. Y no solo eso, sino que eleves tu conciencia, o sea, hace que seas más consciente de lo que hoy eres inconsciente. De que en vez de manejar solo el 3, 4, 5% de tu capacidad de conciencia, tengas una conciencia mayor del 8, 10, 12, 20, 30, 40%. Realmente que seas un ser despierto, un ser iluminado, un ser que puede comprender, conocer la verdad. O sea, tenemos las dos condiciones. Compartir, buscar las formas o maneras de la congruencia entre el consciente e inconsciente y cada vez ser más consciente de lo que hoy la gente es inconsciente. Y eso es lo que genera que este camino sea un gran camino. Que realmente vayamos elevando nuestra conciencia y logrando esas plataformas de despertar que nos permiten cada vez vivir más plenos. De otra manera, vas a seguir perdido. Y sigues perdido porque sigues luchando contigo mismo. Y sigues luchando contigo mismo y tú mismo eres un monstruo porque eres el 98% de información que sustenta tu vida contra el 2% de conciencia que está asustado de lo que está viviendo y viendo. Y luchas contra ti mismo. Y en toda lucha hay un perdedor. Y si estás luchando contra ti mismo, de cualquier forma el perdedor eres tú. Aunque en todas las luchas todo el mundo pierde. Pero más luchando contigo mismo. Deja de luchar contigo mismo. Encontremos la congruencia entre el inconsciente y el consciente y logremos el despertar. Eso es lo que te proponemos. Y yo te aseguro algo. Lo que estás escuchando en este momento, no creo que haya muchas partes donde lo puedas escuchar. Tan claro, directo, de la forma y la manera en amor que lo estamos compartiendo. Aquí no hay cosas escondidas, al revés. Hay luz, hay conciencia, hay amor. Nuestras bases son esas. La luz, que es la conciencia. La vida, que es el movimiento. Y el amor, que es la materia prima del universo. Son nuestras bases. Y de acuerdo a ello, sustentadas en la verdad. En la única verdad que es la unidad misma. Donde la única verdad es Dios. Y Dios siempre está primero que todo. Primero que uno y cualquier otra necesidad, cualquier idea que alguien pueda crear o tener. Son nuestras bases. Es donde estamos parados, fundamentados. Y de acuerdo a eso es lo que te compartimos hoy. Y lo que te hemos compartido durante todo este viaje. ¿Quieres lograr la congruencia de tu consciente e inconsciente? ¿Quieres que este viaje te dé frutos? ¿Te dé la oportunidad realmente de realizarte como siempre has querido? Porque eso sí, todo mundo ha querido o quiere una vida mejor. ¿Quieres dejar de tratar para empezar a lograr? Sigamos caminando este camino. No es difícil, es simplemente hacerlo. Tener la convicción, el compromiso contigo mismo y con Dios de caminar, de no claudicar, de que no te arrastre la flojera, que no te arrastre las justificaciones, que no te arrastre el monstruo del inconsciente que te ataca y te hace ver una vida no muy conveniente, llena de ansiedad, de miedo, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Una pesadilla como tal. Generalmente la mayoría de las personas viven momentos muy difíciles en su vida. Como les he dicho otras veces, la capacidad de adaptación los salva.
ayuda a que la pesadilla no sea tan dura o tan difícil. Sin embargo, es una pesadilla. No porque estemos aguantándonos o adaptados a ello, ya está muy bien. No, sentimos una mejoría porque nos estamos adaptando y dices, bueno, ya tengo callo, ya no me duele menos. El callo me protege. Pero la fricción que generó el callo sigue existiendo. O sea que la condición que te dañó no ha cambiado. No es la única forma de vida. No es la única manera de llevar y manejar nuestra vida. Te mereces lo mejor. Te lo mereces. La pregunta es, ¿te lo permites? Más allá de cualquier juicio que hagas de ti mismo, Dios no hace juicios. Y Dios te da lo mejor. El problema son los juicios que tú haces de ti mismo y por lo tanto tú no te permites lo mejor. ¿Tú te permites lo mejor? ¿Por qué no empiezas de aquí en adelante que así sea? Permítete lo mejor de la vida. La vida es tan corta. La vida verdadera no tiene principio ni tiene fin. Es totalmente sin tiempo. No hay tiempo de comienzo, de término, porque no hay un principio y un fin. Pero la vida lineal que se vive actualmente, como cada uno de ustedes en su personalidad, es muy corta. Es como una hora, como un momento. Para cuando cierras y abres los ojos, ya todo es distinto. Ya todo cambió. Ya tienes más edad, las condiciones de vida cambiaron, tus hijos crecieron, cambiaste de ciudad, de trabajo, de casa. Todo es distinto, todo es diferente. Te enfrentas en cierto momento a la muerte. Y no para que pensemos de esa manera, sino para al revés. Valorar la vida. Valorar lo que vivimos, ya que cada momento y cada instante es una oportunidad, como lo hemos dicho. Si seguimos trabajando como hasta ahorita, compartiendo los videos, los libros, las consultas, los talleres, todo lo que tenemos para ofrecerte, las maestrías de vida, todo lo que tenemos para ofrecerte, cada vez vamos a estar mejor. Vamos cada vez a lograr mayor congruencia entre ese inconsciente que puede ser un monstruo y ese consciente que eres tú y te sientes tan pequeño ante el mundo, muchas veces viviendo, como digo, no una buena historia. Empezamos a lograr esa congruencia y que en vez de ser una pesadilla, el sueño que soñamos sea una maravilla, sea una gran oportunidad y que la magia de la vida se vea manifiesta en cada uno de nosotros. La vida es maravillosa, la vida es mágica. Mágica. Pero la magia no la pueden ver todos. Muchos de ustedes no creen en la maravilla de la vida. Algunos sí, muchos todavía, a lo mejor más todavía, o muchos de ustedes que hoy no creen, creerán algún día. Y van a darse cuenta de que se habían perdido de lo hermoso de la vida. La vida está esperándote, esperándonos. ¿Tú crees que es justo sentirte mal? Y entiendo que alguien se pueda sentir mal, enojado, frustrado, ansioso. Entiendo. Pero aparte de eso, todavía golpear tu entorno. Aparte de eso, todavía voltear a tu alrededor y gritarle, enojarte, estar, ya no me molestes, diciendo cosas que todavía dañan más tu entorno, que no te das cuenta que al que dañas es a ti mismo y te metes en un círculo vicioso de experiencia de esa manera que genera que tu vida sea más difícil cada vez. Ya no golpees tu entorno. Busca otras condiciones de mejor oportunidad. Sal y camina, siéntate y medita, haz una introspección, respira, que la respiración te ayude. Busca una condición diferente de seguir golpeando tu entorno. Y cada vez vamos a tener mayor congruencia. Tu entorno eres tú. Tu entorno es generado por tu subconsciente, por tu inconsciente.
por aquello de lo cual tú no tienes idea, pero sin embargo eres tú. Cuando tú maltratas tu entorno, te haces daño a ti mismo. Cuando alguien roba, cuando alguien maltrata, golpea, agrede, mata, se hace daño a sí mismo. Cuando alguien está fastidiado y no aguanta a sus hijos, no es buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo, se está maltratando a sí mismo. Da lo mejor de ti. Ámate. Y ámate no solo tú como tú, sino ámate a través de tu entorno, de tu prójimo. Abraza, ama, bendice, agradece. Y te vas a dar cuenta cómo la congruencia de ese inconsciente y el consciente comienza a caminar. Comienza a darse cada vez más y lo que antes era un monstruo empieza a ser un amigo. Empieza a ser realmente algo que te da el sustento de lo que conscientemente quieres y has decidido vivir. Y entonces empiezas a entender y a darte cuenta de la verdad, de que no estamos separados, de que somos uno, de que realmente todo esto es una proyección de la conciencia. La vida es plena. Permítetelo. La vida es para disfrutarse. Permítetelo. Ya no vivas acongojado, abrumado, preocupado. Libérate de ti mismo. Nadie espera nada de ti. El único que ha esperado algo de ti eres tú mismo. A nadie podrías defraudar más que a ti mismo. Y si sabes hacerlo, ni a ti mismo. Sé feliz. Vive plenamente. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero no me canso de decirlo. La vida es maravillosa. Cada momento, cada instante. Una sonrisa, los rayos del sol, la brisa, la temperatura, la oportunidad de un corazón, la respiración, este momento, este instante, la paz, el silencio. La vida es maravillosa. Y a eso es donde te invito, a descubrir la vida maravillosa. La vida maravillosa que tenemos todos, pero que no todos la saben ver o la saben vivir. Bueno, espero que hoy quede claro, o más claro cada vez, lo que es la elevación de conciencia. La elevación de conciencia, como dije, nos lleva a la congruencia entre el inconsciente y el consciente, entre lo que no sabemos, pero que somos nosotros, y la conciencia, o lo que sí sabemos y lo que a veces no comprendemos por qué vivimos como vivimos. En esa condición de congruencia vamos a encontrar muchas respuestas. Sigamos entonces logrando mayor conciencia, mayor congruencia. De mi parte estoy aquí para servirles, seguirlos acompañando y compartiendo todos los fundamentos, ideas, formas y maneras para poder llegar a esa mayor congruencia, a esa elevación de conciencia.